Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los inversores con la trayectoria más sorprendente del mundo de la inversión, Michael Burry. Burry estudió economía y medicina y obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de Vanderbilt y compaginaba su empleo como neurólogo y su pasión por las inversiones en los mercados financieros. Burry se había ganado una reputación como inversor demostrando el éxito de su portfolio en el foro de acciones Silicon Investor sobre el año 1996. Su éxito a la hora de valorar acciones atrajo el interés de grandes empresas de inversión como Vanguard, White Mountains Insurance Group y de grandes inversores como Joel Greenblatt. Todo esto llevó a nuestro protagonista a crear su propio hedge fund en el año 2000, llamado Estion Capital, el cual financió con una herencia y algunos préstamos familiares. Y como era de esperar, Estion Capital comenzó a acumular rápidamente rentabilidades positivas para sus inversores. Según el periodista financiero Michael Lewis, en su primer año completo, 2001, el S&P cayó un 12%, mientras que Estion subió un 44%. Burry pudo lograr estos rendimientos vendiendo en corto empresas tecnológicas sobrevaloradas en el pico de la crisis.com. Al año siguiente, el S&P 500 volvió a caer un 22%. Sin embargo, Estion volvió a subir un 13%. Y en el año 2003 el mercado subió un 28,69%, pero Michael Burry volvió a superarlo con un 40%. A finales de 2004, Michael Burry estaba administrando $600 millones y rechazando dinero de nuevos inversores. Y llegó el año 2005, donde Burry hizo una de las operaciones más destacadas en la historia de la bolsa. De hecho, hay una película que muestra cómo fue esta gran operación y sus resultados, llamada La Gran Apuesta, o The Big Short en inglés. En esta película se muestra todo el proceso de esta operación con muchos detalles y ejemplos, pero tranquilo, te hago un breve resumen ya mismo. A finales de 2005, el sistema financiero de Estados Unidos comenzó a tener problemas. El precio de la vivienda había caído de forma generalizada en todo el país y ya habían comenzado las ejecuciones hipotecarias por impago. Esto produjo que aumentase el número de hipotecas subprime, un tipo especial de hipoteca que se concedió a clientes con escasa solvencia y por tanto con un alto nivel de riesgo de impago. Al existir una gran insolvencia por parte de los clientes, cuando las ejecuciones hipotecarias por impago se producían, los clientes hipotecados no tenían suficiente capital para respaldar estos pagos. Burry se dio cuenta de que se estaba produciendo un gran desequilibrio en el sistema hipotecario. Según él, afirma que solo alguien con Asperger como él se leerían con detalle la hoja informativa de un bono hipotecario basura. Tras un análisis enorme acerca de varios miles de bonos basura, Michael se dio cuenta de que el sistema hipotecario iba a quebrar. Para él es muy sencillo, los préstamos o se pagan o no se pagan, y si no se pagan hay un colapso en este mercado. Esta conclusión llevó a Burry a negociar con Goldman Sachs y otras firmas de inversión para que le vendieran swaps de incumplimiento crediticio contra los acuerdos de alto riesgo que consideraba vulnerables. Y no vas a creer lo que pasó. Finalmente, el análisis de Burry resultó correcto. Obtuvo una ganancia personal de $100 millones y una ganancia para los inversores restantes de más de 700 millones. ¿Y qué rentabilidad obtuvo su fondo con esta operación? Pues hemos comentado las grandes rentabilidades de Estion en sus primeros años, pero en el año 2007 consiguió una rentabilidad del 138% en un solo año gracias a esta inversión. Y la rentabilidad acumulada desde su inicio es de un 472%, lo que supone más de un 25% anual. Y en ese momento, en la cima de su carrera, habiendo hecho una de las operaciones de bolsa más legendaria, tomó la decisión de cerrar Estion y gestionar su propio patrimonio. Y aquí termina la historia de este superinversor. No, tranquilo, no te preocupes, la historia continúa. En 2013, Burry reabrió su fondo de inversión, esta vez llamado Estion Asset Management,
que fue aprobado por la SEC y el cual actualmente continúa en activo. De hecho, podemos ver su cartera de inversión mediante los informes 13F que debe presentar este nuevo fondo a la SEC. ¿Y cuál ha sido la rentabilidad de su nuevo fondo? Pues, por desgracia, no tenemos los datos exactos de rentabilidad, pero aquí puedo mostrarte cómo ha aumentado el valor de su holding en los últimos 5 años, donde vemos que ha multiplicado por 3 el valor total del fondo. Así que vamos a ver cuál es la gran apuesta de Michael Burry en este momento, y no solo te voy a comentar su gran apuesta actual, sino que voy a mostrarte una gran inversión que era su mayor posición hasta hace un mes y que ha vendido debido a sus excelentes rentabilidades. Y aquí va su gran apuesta, que fue la mayor posición de su portfolio en 2020. ¿Estás listo? Oye, un segundo. No olvides suscribirte y pulsar la campanita para más vídeos como este, crack bursátil. Como puedes ver, la mayor inversión de Burry en septiembre de 2020 era GameStop, con un 11% de su portfolio en esta empresa. Sin embargo, actualmente ha ido reduciendo el peso en esta inversión hasta representar el 5% de su cartera. Así que no te vayas aún, porque al final del vídeo veremos su cartera actual. Entonces, ¿por qué Burry ha ido reduciendo el peso en esta inversión? Pues principalmente porque GameStop comenzó a aumentar el valor en el precio de sus acciones de $7 en septiembre de 2020, cuando Burry presentó su cartera a la SEC, hasta los $320 por acción que cotiza actualmente, generando así una rentabilidad superior al 4100%. Por lo que ha multiplicado su inversión por más de 40 veces en una de sus mayores posiciones, ya que en el momento de la gran subida durante enero aún poseía acciones de GameStop en su portfolio. ¿Pero a qué se ha debido la gran subida de esta empresa? Pues resulta que GameStop era una empresa al borde de la quiebra que estaba con bastantes de sus locales en pérdidas, por lo que estaban cerrando muchos de ellos. El gran fracaso de esta empresa es que está viendo una transición en su sector, el de los videojuegos, que está aumentando la demanda en un mercado cada vez más digitalizado, ya que los juegos ahora son descargables de forma online. Por este motivo, los grandes costes derivados de poseer un retail físico como GameStop hacían que esta empresa estuviese en pérdidas en los últimos 2 años. Por este motivo, grandes inversores institucionales, hedge funds y otras entidades financieras vendieron acciones en corto de esta compañía, lo que produjo una gran presión bajista en esta empresa. Por si no lo sabes, vender en corto significa que obtienes un beneficio si el precio de las acciones de una empresa baja, por lo que estás apostando en contra de esa compañía. Como demuestro en este gráfico, el short float llegó a ser superior al 160% y actualmente sigue siendo del 120% en GameStop. Todo el mundo estaba en corto en esta compañía, hasta que llegó una comunidad de Reddit compuesta por unos 3 millones de usuarios llamada Wall Street Bets, que decidió rebelarse contra los inversores bajistas de Wall Street. En ese momento comenzaron a comprar de forma masiva acciones de GameStop, con el objetivo de aumentar el valor de la compañía. Con esto consiguieron lo que se conoce como un short squeeze. Este término significa que cuando el valor aumenta, los inversores que están apostando en contra comienzan a perder el total de su inversión, e incluso pueden perder más todavía, ya que el valor puede seguir subiendo a pesar de que hayas perdido el 100% de tu capital. Por lo que hay un punto en el que la operación se cierra asumiendo la pérdida, o deben invertir más dinero para que esa operación continúe abierta. Por ejemplo, uno de los fondos más notables que se ha visto forzado a cerrar sus posiciones contra GameStop en pérdidas fue Melvin Capital, asumiendo grandes pérdidas, y necesitaron una inyección de capital de $2.750 millones. Tras todos estos acontecimientos, la SEC está valorando la situación para intervenir o no en esta empresa debido a las altas volatilidades que se han producido. Además, este foro de Wall Street Bets afirma que van a actuar del mismo modo con otras empresas, como la cadena de cines AMC, cuyas acciones se han revalorizado más de un 500% en este mes de enero.
Pero lo que vamos a analizar ahora es por qué este famoso inversor ha invertido con tanta convicción en esta compañía que estaba en declive. Como te muestro aquí, puedes ver que Barry ya hizo una gran compra en el tercer trimestre de 2019. Los motivos por los que Barry adquirió acciones son varios. GameStop es un negocio con más de 7.100 tiendas ubicadas en 14 países, que tiene unos ingresos superiores a 6.500 millones de dólares en 2020, pero sufre unas pérdidas de 500 millones de dólares. Como ya sabes, es un minorista del sector de videojuegos en plena transición. Para comenzar esta transición, por un lado, GameStop ha conseguido una asociación estratégica con Microsoft para mejorar el inventario de productos, aumentar la publicidad y retener a más clientes. Por otro lado, Ryan Cohen llegó para transformar el modelo de negocio de GameStop mediante la construcción de una plataforma de comercio electrónico. La estrategia de esta plataforma es no solo vender videojuegos, sino ofrecer una amplia gama de productos y enviarla a los clientes más rápidamente que la mayoría de competidores. Aprovechando la escala que ya posee GameStop, podría construir muy rápidamente una gran red de distribución a través de sus más de 5.000 ubicaciones de venta minorista. Sumado a esto, GameStop ha completado recientemente liquidaciones de inventario a gran escala, que han aumentado el cash flow operativo de la empresa hasta un total de 506 millones en el último año, y van a aprovechar este capital para reinvertirlo en sus nuevas estrategias. Debemos tener en cuenta también que GameStop alquila los locales en los que opera, y en el último año han cerrado más de 321 tiendas en pérdida, reduciendo así los costes de la compañía. Estas iniciativas que está llevando a cabo la compañía y el precio tan atractivo al que cotizaba respecto al valor que podría lograr hicieron que Michael Barry confiara en que la empresa podría darle la vuelta a la situación y afirmó que el cash flow de esta empresa no estaba reflejado en el precio de sus acciones y desde luego estuvo en lo cierto. Y ahora voy a mostrarte una pequeña valoración a modo de ejemplo de cuánto puede valer la empresa si ejecutan de forma exitosa su nueva estrategia operativa. Teniendo en cuenta que puedan mantener unos ingresos de 6.000 millones de dólares en los próximos años y obtener un margen de beneficio de en torno al 1%, podemos estimar que su beneficio por acción será cercano a 1,2 dólares. Si aplicamos un múltiplo conservador de unas 8 veces para el riesgo que pueda tener esta compañía, llegaríamos a un precio objetivo cercano a los 96 dólares por acción. Si tenemos en cuenta que la empresa ahora cotiza a 322 dólares por acción, podemos ver que está bastante sobrevalorada. A pesar de hacer esta estimación, me parece que hay demasiadas variables en esta compañía que son difíciles de cuantificar para dar un precio objetivo, y los fundamentales de la empresa podrían cambiar más de lo esperado. De hecho, en un tuit reciente de Barry afirmó lo siguiente: "Si puse GameStop en tu radar y te ha ido bien, me alegro muchísimo por ti. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora debería tener repercusiones legales y reglamentarias. Esto es antinatural, descabellado y peligroso". Entonces, si Barry ha comenzado a vender acciones de GameStop, ¿cuál es su mayor posición en el momento actual? El informe más reciente que tenemos de su fondo Estion Asset Management es el 13F de noviembre de 2020, donde vemos cómo Google es actualmente su principal posición con un peso del 18% de su portfolio, y donde GameStop solo representa el 5% de este. Si quieres un análisis completo de Google, déjamelo en los comentarios. Así que, como ya sabes, Google, cuyo nombre en bolsa es Alphabet, es la gran apuesta actual de Barry. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.